quiero un poco hacer un crossover con algunas de las cosas que hemos estado tratando en el estudio, porque las considero importantes y porque en el estudio hemos estado hablando, y yo quiero hoy compartir con ustedes un poco de esto, de el evento trascendental y milagroso de la encarnación. Y la Navidad, por encima de todas las fiestas y lo que representa, esconde un acto trascendente, misterioso, histórico, que no tiene paralelos en la historia de la humanidad, y es el evento en el cual una de las personas de la Trinidad, Dios mismo, que hasta ese momento no había ocurrido algo similar. Hasta ese momento, siempre digo, Dios habitaba en la dimensión espiritual invisible para los hombres. Dios habitaba, si se quiere, en el misterio. Amén. Y a través de la encarnación, no quieren llave, perdón. A través de la encarnación, Dios mismo tomó forma humana. Esto es un evento trascendental. O sea, y tenemos que pensar así: en Cristo Jesús, tan humano como Él era, y por lo general nosotros, la apreciación que tenemos de Cristo Jesús se basa en lo humano. Cristo Jesús es el resultado de este evento donde Dios mismo, como digo, salió del misterio. Salió de la palabra solamente y tomó forma humana. Y hay un texto, yo voy más que nada a hablar la importancia que esto reviste, pero para que usted lo sepa, porque eso es Cristo, es Dios encarnado. Encarnado quiere decir que tomó forma humana. La Biblia dice revestido de carne. La Biblia dice, vamos a ver, participó de carne y sangre lo mismo que nosotros. O sea, Cristo entró de Dios, pasó de su dimensión, del misterio, de una especie de irracionalidad para nosotros. Dios se convirtió o tomó forma humana y se encarnó, como si dijera, se metió en carne y sangre, tomó nuestra forma. Amén. Amén. Eso es la encarnación. Amén. Entonces hay un texto muy interesante que yo no pretendo explicarlo todo hoy porque tiene una carga teológica fuerte, pero yo quiero que tú sepas, y es el texto de Juan 1:14, y dice, y aquel verbo, recuérdense que Juan va a empezar en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ahí se forma todo porque es sencillo el texto, pero fíjate lo que dice, en el principio era el verbo. Ahora, siempre que la Biblia habla del principio, se refiere al primer momento de la existencia de todas las cosas. Ese es el principio. Cuando la Biblia no califica las cosas, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a un principio así abierto, no dice, digamos, el principio del rey tal, o el principio de fulano de tal, o el principio de tal cosa, que ya entonces sí lo está calificando y te está llevando al principio de la vida de alguien. Pero cuando la Biblia dice en el principio, y lo deja así abierto, se está refiriendo al momento cero, llamarlo de alguna manera, en que comenzaron las cosas, en que comenzó el tiempo, amén, en que comenzó lo creado. Y entonces el texto, Juan está diciendo, en el principio ya era el verbo. Ahora, por el momento, Juan está hablando solo de esto que se llama verbo, y que es un término griego bastante interesante y filosófico, que es logos. Y los griegos, para no meterme en la cuestión de la filosofía griega, pero los griegos tenían, aunque no creían en el Dios que queremos nosotros, los griegos tenían la idea de que había una especie de voz o de ente que le daba sentido a todas las cosas, que había una especie de orden, de razón, amén, de idea, que era la que había dado origen a todas las cosas. Y tú dices, pastor, es un término confuso, una idea, una cosa. Así ellos lo creían. Incluso ellos no le atribuían personalidad a esta idea, a esto que ellos llamaban el logos, que la Biblia traduce, es la misma palabra en griego, pero la Biblia va a traducir el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es una palabra que tiene acción. El verbo es una palabra que ejecuta.
una palabra que da movimiento, como que hace que las cosas se muevan, ¿no? Entonces, Juan dice que el principio era el verbo, o sea, está tratando de enganchar un poco a los griegos con el término y también enganchar a los judíos, a los dos mismos, pero está diciendo, y yo voy a hablar del verbo, yo quiero que tú entiendas eso, no voy a meter en lo trinitario, pero está diciendo el principio era el verbo, o sea, ya existía. Amén. Obviamente, si las cosas que comenzaron a ser creadas comenzaron en el principio y esto que él llama verbo ya existía, obviamente no fue algo creado. Porque en el principio comenzó la creación, pero está diciendo el texto, ya era. O sea, ya estaba. Y dice, y el verbo era con Dios. Y con transmite una especie de compañía, pero también de diferenciación. Está diciendo que en el principio ya existía, este verbo era eterno, ya estaba ahí cuando las cosas comenzaron, cuando arrancó todo, ya estaba ahí. Está diciendo que esta entidad que llama el verbo estaba con Dios, lo que quiere decir que si tú estás con alguien, algo de diferencia hay ahí. Pero después remata, y aquí donde vuelve, donde los teólogos, Juan en algún sentido explotó esto por el cielo, dice, y el verbo era Dios. Oye lo que dice, en el principio era el verbo, el eterno. El verbo era con Dios, había algo distinto en él. Y después remata, y el verbo era Dios. Y tú dices, ¿cómo se puede ser con Dios y a la vez ser Dios? Solamente si tú explicas esto a la luz de la teología trinitaria. Y yo vuelvo a repetir, un concepto trinitario que yo siempre uso para que la gente lo pueda entender un poco. Dios es un Dios, es un ser, escucha esto, es un ser, tú eres un ser, yo soy un ser, en un sentido un oso es un ser, un perro es un ser, pero Dios es un ser superior y trascendente. ¿Qué quiere decir con superior y trascendente? Que Dios es un ser distinto, separado, que escapa las concepciones y la realidad humana. Nosotros entendemos o tenemos una comprensión limitada de lo que es un ser. Por ejemplo, mira lo que te voy a decir. No te me pierdas aquí para que entiendas. Nosotros entendemos la relación entre persona y ser a razón de un ser y una persona. Nosotros nunca hemos visto un ser con tres personas. No lo hemos visto. Eso no existe. Lo máximo, la máxima expresión de ser que existe en lo creado es el ser que lleva una persona, los hombres. Un ser, una persona. Yo soy un ser y soy yo. No, aquí no hay Tony, fulano y mengano, no. Soy yo y soy yo. Y tú eres tú. Amén. Ahora, para entender a Dios hay que aproximarse de una manera distinta. Dios es un ser superior en el cual, de una manera sobrenatural, difícil de entender a la raza humana porque es trascendente, hay tres personas. Es lo máximo que nosotros sabemos, lo máximo que podemos entender. ¿Cómo? Porque vemos, por ejemplo, que podemos ver, acuérdense que parte del texto dice, y el verbo era con Dios. Podemos ver que Cristo está con Dios, ¿verdad? Lo hemos visto. Podemos ver que el Espíritu Santo está con Jesús. Sin embargo, y en los tres reciben la categoría de Dios. Sin embargo, vemos esa distinción. Sabemos claramente que Cristo no es el Padre. Y sabemos claramente que el Espíritu Santo no es Cristo. O sea, hay distinción. Sin embargo, la Biblia nos enseña que a pesar de eso, ellos son uno. Como ser, son uno. Amén. Lo que vemos es el despliegue de cada persona en su momento determinado. Amén. Pero ellos son uno. Es un ser distinto, santo, apartado, trascendente, maravilloso, glorioso, que tiene tres personas en sí. Y así se revelan, y cada una de ellas ha tomado diferentes roles en su trato con la humanidad. Bien, ya ahí vamos. Este ser, que es un ser y tres personas, cuando la Biblia habla de el verbo, está hablando de una de las personas de ese ser que al parecer a lo que nosotros queremos entender es un logo, es un verbo en el sentido que él expresa a ese ser que llamamos Dios. Él es,
yo lo puse como para entenderlo, no, para que tú me entiendas, ¿no? Para que más o menos entiendas lo que quiero decir. No es que es totalmente así, pero es como si Dios tuviera una agencia de prensa, ¿ya? Como si Dios tuviera una agencia de prensa encargada de hablar, de comunicarse. Por ejemplo, ustedes saben que el presidente de los Estados Unidos tiene un vocero, ¿ven? Pero ese vocero es un ser de carne y hueso, pero él es el que sale y comunica. Y en un sentido, él es la voz y los labios del presidente, que tú no lo ves. Él se para ahí y dice, el presidente tomó tal decisión, el presidente dice que esto y esto se va a hacer, el presidente dice que esto y esto no se va a hacer, el presidente va a promulgar tal ley, él está hablando a nombre del presidente. Y la gente le hace preguntas a él que son en un sentido dirigidas al presidente, pero él es el vocero. La gente, los periodistas levantan la mano y dicen, a ver, fulano de tal, ¿y qué piensa el presidente sobre la guerra en Ucrania? Y ella no es el presidente, o él, pero ella dice, el presidente está en apoyo con Zelensky, él es el vocero. Ahora, en un sentido, claro, 1000 veces más complejo, pero en un sentido, Dios se expresaba a través de esta persona llamada el Verbo. Fíjense, y perdónenme que me detenga aquí, aunque no me alcance, porque esto es importante. Fíjense que para los judíos en el Antiguo Testamento, esto es buenísimo, esto cuando yo lo leí me encantó. ¿Qué era para los judíos y qué era para el pueblo del Antiguo Testamento encontrarse con Dios? Nada, encontrarse con su palabra. Era eso. Ellos no veían una gente, ellos no iban a encontrarse con algo físico. La máxima expresión de la experiencia de los antiguos con Dios era recibir palabra. A eso se reducía todo el encuentro de los antiguos, los creyentes antiguos del pueblo de Dios al encuentro con su Dios. Palabra que podía a veces salir como del vacío. Amén. Ellos podían estar en un lugar y escuchar en su corazón la palabra de Dios, pero la palabra también podía viajar de Dios al profeta y el profeta comunicarlo. Pero en un sentido, ese punto de contacto entre el creyente y su Dios no era otra cosa que un contacto de la persona con algo hablado de Dios. Amén. Amén. Con algún verbo, con algún logo, con alguien que hablaba. O podía ser a través de una zarza, o podía ser a través de un profeta, o podía ser a través de escuchar una visión, qué sé yo, o en su corazón, como yo digo, audible o no. A veces era una comunicación con su corazón, pero eso era todo. Ellos nunca vieron a Jehová, ¿verdad? Lo que veían era fuego, etcétera, pero nunca vieron una persona, ¿te das cuenta? Entonces, más que nada, eran ellos encontrándose con la palabra, con el verbo, con lo que de Dios se expresaba, con esa voz maravillosa, con ese hablar maravilloso de Dios. Ahora, y a esta altura tú estás pensando, ¿y a dónde vamos con la encarnación? Mira lo maravilloso. Y esto es lo que está diciendo Juan, después de explicarte que en el principio era el verbo y que el verbo era Dios. Y en ese sentido, los judíos, ya los griegos entendieron, ese está hablando del logo ese que nosotros hablamos. Pero los judíos también, entendieron, está hablando de la palabra. Está hablando de la revelación. Y entonces Juan viene y en un toque magistral va a decir en el versículo 14, y aquel verbo, le está diciendo a los judíos, la palabra es para los judíos, le está diciendo, y a los griegos también, y aquel verbo, el de la zarza, el de la columna, el de los profetas, el de ustedes, los griegos, el lobo, aquel verbo se hizo carne. O sea, que esta persona de la que yo le he hablado, que cohabitaba perfectamente con Dios y que de alguna manera era la expresión, la comunicación, el logos, el verbo de Dios, esa persona salió en un sentido de la divinidad y tomó forma humana. En Cristo Jesús nosotros estamos viendo en carne y sangre el verbo de Dios, la palabra de Dios, la expresión de Dius. Para usar otra palabra, en Cristo Jesús nosotros estamos viendo
el comunicador de Dios y a la vez es Dios. Amén. Amén. Es Dios, Cristo Jesús, ya no es la palabra por ahí. Cristo Jesús es la palabra de Dios, el diálogo de Dios, la conversación de Dios en forma humana. Amén. Amén, querido hermano. Esto es maravilloso. Amén. Entonces, la encarnación fue un acto sobrenatural en el que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra, santa y perfecta, tomó forma biológica humana, o sea, carne, igualmente santa y sin contaminación de pecado. En la encarnación, la divinidad y el cuerpo son santos los dos. ¿Escuchaste? Amén. Dios, al encarnarse, produjo el único hombre que jamás ha existido en la tierra sin contaminación de pecado. Y solamente Dios puede haber producido algo así. Dos hombres, un hombre y una mujer, no hubieran podido producir eso. Solamente Dios, milagrosamente, gestándose a través de una mujer, pero haciendo esa milagro, esa concepción, de manera que el pecado, la contaminación quedó fuera. Y el producto final, que es este bebé que después creció y que dio su vida en la cruz, es completamente santo. No entró pecado aquí, no se transmitió pecado aquí. Y solo Dios, y por eso la Biblia dice, la salvación pertenece a Dios. Al final, querido hermano, solamente Dios podía salvarnos, porque solamente Dios podía producir un hombre santo que fuera el sustituto, que fuera ¿cómo se llama? El hombre que muriera en nuestro lugar. Ya no podía ser un goat, una oveja, tenía que ser un hombre. Y había entonces que buscar un hombre santo. ¿Dónde está? No lo había. Dios mismo se autopropició él mismo como un hombre santo y sin puro, para que su muerte pudiera ser acreditada a nosotros, santo y sin pecado. Amén. Amén. Bueno, ahí eso me lleva al propósito de la encarnación. Miren qué cosa tan interesante. ¿Para qué Cristo tomó? Ya se lo expliqué y le voy a hacer la pregunta ahora retóricamente. ¿Para qué el Verbo, la palabra, para qué Dios mismo se encarnó? Porque hacía falta un hombre santo y sin mancha que tomara nuestro lugar. Si no, no funcionaba. Si hubiera sido otro hombre en pecado, contaminado, no funcionaba. Hubiera muerto él mismo por sus propios pecados y hubiera sido condenado completo. Su muerte hubiera sido su propia sentencia. Hacía falta un hombre santo para que su muerte sirviera como una oferta, no cayera sobre nadie y solamente cayera sobre los que por fe se acercaran a él. Fue un depósito. La muerte de Cristo fue un depósito libre para que todo aquel que por fe quisiera apropiarse de ese acto sustitutivo. Amén. Bueno, miren el propósito de la encarnación. Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que el pecado que mora en ti ya no determina tu destino. En ese sentido era, pastor, ¿qué quiere decir eso de que se enseñorea el dominio del pecado? Obviamente, si nosotros estamos contaminados de algo que no nos podemos quitar, ¿verdad? Si nosotros tenemos por naturaleza inclinación al pecado, ¿quién nos va a salvar? Lo que nos espera es que por culpa de ese pecado nuestro, en un sentido estamos, ¿cómo dice? Estamos destinados a un fatalismo. No un fatalismo que pobrecito nos cayó. No, el fatalismo de nuestros propios pecados. No teníamos otra opción que la muerte y la condenación. ¿Por qué? Por la ley del pecado. Por la ley del pecado, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y porque la ley del pecado también dice que la paga del pecado, ¿qué cosa? Muerte. Es muerte. Y si yo lo tengo en mí, ¿dónde me voy a ir?
si yo no lo puedo quitar porque lo tengo por naturaleza, de fábrica. Si lo tengo por naturaleza y de fábrica, entonces él es dueño mío. No importa lo que haga, va a estar ahí. Y entonces va siempre a producir la paga, que es la muerte, a menos que alguien propicie esa paga a nombre mío. Entonces ya él no tiene dominio sobre mí. Amén. Porque al yo creer en Cristo Jesús, mi vida, mi cuerpo, mi historia es depositado en esa cruz, en ese cuerpo, en ese Dios humanado. Y al morir él, por la fe he muerto yo. Amén. Y mi pecado ha sido condenado en el cuerpo de Cristo. Así que ya yo no soy el pecado. Y eso es lo que estás pensando. Y cualquiera lo va a pensar, no, pastor, pero yo todavía tengo mis cositas y eso. Sí, pero ya ese no es tu destino. Porque Cristo murió por toda tu vida, tus pecados pasados, presentes y futuros. Por la fe, ya los pecaditos y las cosas. Porque aparte de eso no se quedó así tan calvo. Dios te dio el Espíritu Santo para ayudar a un proceso de desintoxicación que llamamos santidad, de arrancar milagrosamente, de ir quitando, de ir depurando tu carne de todo el pecado. Eso es algo, eso es para tratamiento, vaya, para que lo sepas. Pero como un acto, simplemente tú ya no vas para el infierno. Tus pecados han sido completamente cubiertos y propiciados en ese cuerpo, en esa cruz. Amén. Entonces, pero fíjense que por eso dice que Cristo tuvo que meterse en un cuerpo como el que nosotros tenemos. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo, oigan esto, carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir. Eso es otra cosa interesante. Mira, tú no puedes matar a Dios, ¿verdad? Para que realmente ocurriera muerte, interviniera muerte, Dios tuvo que tomar un cuerpo humano, porque solamente un cuerpo humano puede morir. Amén. Fíjate, entonces el cuerpo de Cristo Jesús fue para hacer posible el morir. Porque a Dios no se puede matar. Y de hecho, y yo sé, aquí va a haber un conflicto que no me voy a meter en eso, pero en un sentido Dios como tal no murió. La divinidad no murió en Cristo Jesús, pero Cristo en participando de carne y sangre sí murió. Amén. Su espíritu no, su espíritu hay debate a dónde fue. Amén. Bueno, pero no vamos a meter ahí. Entonces, por ejemplo, Hebreos 7 del 26 al 27 dice: porque tal sumo sacerdote, miren, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Cristo no tenía esa necesidad, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Que eso penetre profundamente en tu mente y en tu corazón, porque esto fue lo que Cristo hizo por ti. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Bien. Lo que quiere decir que cuando yo, sustituido en el cuerpo de Cristo, muero una vez para siempre por mis pecados. Todos han sido cubiertos. Absolutamente todos. Yo estoy libre de eso. Amén. Bien. Bueno, entonces, bien, todas estas cosas son relativas a la encarnación, tomando en este caso más bien la humanidad de Jesús, el porqué del cuerpo, la necesidad de que fuera un hombre, de que fuera carne y sangre, la necesidad de que pudiera morir, que existiera tal cosa como la muerte en él, y ya vimos que ese hombre no podía hacer cualquier cosa, tenía que ser santo, sin mancha, dice la Biblia más sublime que los cielos, apartado de los hombres,
junto, pero nada que ver con los hombres en cuanto a su santidad y a su pureza, sin absolutamente pecado. Y también podemos ver que en la encarnación no solo vemos la manifestación de la humanización de Dios, de este maravilloso milagro, pero aún así vemos también la manifestación de que ese cuerpo o ese ser es Dios también. Amén. Entonces, miren, por ejemplo, versículos que hablan sobre la divinidad de Jesús. Dice, por ejemplo, Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas. Él viene contando de dónde viene Jesús, de la genealogía de Jesús. Dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y yo decía, mira, está en algún sentido que conectando a Cristo genealógicamente con los seres humanos a través de la carne. Y como ustedes saben, en la Biblia hay una genealogía de María y hay otra genealogía de José. Sin embargo, dice, Romanos 9:5 dice, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está diciendo que Cristo, a pesar de que vino por una genealogía o por una línea que tiene también una línea sanguínea, es Dios por sobre todas las cosas. No es cualquier hombre. Amén. Miren, Romanos 8:58, esta costumbre que tenía Jesús de decir cosas realmente alborotadoras, sobre todo en el seno de la cultura judía. En Juan 8:58, cuando están los judíos, no, porque Abraham, que si tú eres mayor que Abraham es mayor que tú. Y yo, no, Abraham para ellos, tú sabes, el padre Abraham. Y Cristo le dice algo tremendo, le lanza dos ofensas, o sea, dos escandalazos a ellos, pero que son tremendamente maravillosos y poderosos para nosotros. Le dice en Romanos 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, una de las respuestas cómicas y lógicas de uno de ellos fue que le dijo, no tienes ni 40 años y ya dice que has visto a Abraham. Porque en otro texto le dice, Abraham vio mi gloria y se gozó. Y uno le dice, si tú no tienes 40 años ya, ¿cómo que viste a Abraham? Y entonces ahí él le dice, en este otro acá le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usa esa frase que los judíos entendían muy, muy bien, porque había un solo yo soy. Había un solo gran yo soy, y esa era el ID, la presentación de Jehová en el Antiguo Testamento. Jesús estaba haciendo la conexión de Éxodo 3:14, donde dice, y respondió Dios a Moisés. Cuando Moisés le pregunta, ¿quién tú eres? Y le dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y déjenme decirle que esa es la famosa 4 letras perdidas, el gran yo soy, que es una respuesta tremendamente inusual, porque, bueno, los teólogos han hecho mucha teología sobre qué significa eso. Significa yo soy eterno, pero también significa que los seres humanos tenemos que entender de Dios lo que Dios nos muestra, porque Dios no tiene ángulo comparativo. Otra vez, Él es el que es, porque no hay cosa que uno mire y diga, es como esto, mira, ya sé, se parece a Buda, o mira, se parece a... No, y Dios no quiere tampoco que tú hagas eso. Dios quiere que tú tomes a Dios como Él es. Yo soy el que soy. Ahora, en la historia judía, del pueblo de Dios, esa frase yo soy era relativo a Jehová. Era una cosa tremenda. Había que decirla hasta con cuidado, con mucho respeto, porque eso significaba, ese yo soy después se le estuvo metiendo vocales y qué sé yo, y se llegó a Yahvé, al Yahvé ese que existe ahora. Pero bueno, todo el mundo sabía que Él era yo soy. Y entonces Cristo viene y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y de hecho,
si tú estudias todo eso, yo no me voy a meter ahí, los judíos entendieron clarito lo que él estaba diciendo, que cogieron piedra para pedrarlo. Sabían lo que él estaba diciendo, porque lo quisieron matar por la blasfemia de hacerse igual a Dios. Amén. Amén. Cristo no tiene un pedacito de Dios, un poco de Dios. Dice que toda la plenitud habita en él. Amén. Y otro texto, Colosenses 1:16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, o sea, está hablando de ángeles, de todo. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿se recuerda? En el principio era el verbo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando Dios habló a lo que haya hablado y dijo, sea, de la nada, como dice que ex nihilo, cuando dijo sea y hubo un verbo, una palabra, Cristo estaba ahí. ¿Amén? Cristo estaba ahí. Él participó probablemente como la voz creativa en toda la creación. Y hay un sentido, y hay una cosa más bonita aquí también que lo he hablado en otro momento, ahora no lo vamos a hablar, pero dice que fue creado para Él. Todo lo creado, y aunque el incrédulo no lo entienda, todo este mundo, todos nosotros, sobre todo su pueblo, hemos sido creados para Él, para su gloria. Su gloria se va a manifestar en salvación y en gloria para muchos y en condenación y en perdición para otros, porque todo aquí es de Él, todo es para Él y Él va a tener, como se dice en inglés, the final say, la última palabra en todo lo que ocurre en este mundo. De hecho, por eso Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de mis pies. Todo es para Él. Todo es para Él. Cristo va a ser entronado de manera maravillosa al final de los tiempos. Y este mundo avanza hacia la completa glorificación y coronación del Mesías. Y ante Él, ¿qué dice? Se doblará toda rodilla. Porque esto es para Él. Esto es de Él. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega. Pero bueno, noten esto de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Amén? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y dice, el Todopoderoso. ¿Quién tiene ese título? Solamente Dios. ¿Quién puede decir yo soy el principio y el fin? Ahí usa alfa y omega, que son la primera y la última letra del abecedario griego. La historia, yo siempre lo digo cuando predico, la historia comienza con él y terminará con él. Aquí no hay donde meterse. Aquí no hay donde esconderse. El hombre pecador no tiene donde esconderse. No hay para dónde irse, no hay que agarrar un barco, agarrar un avión o una cosa y me voy. No, Él es el principio de la creación y Él va a ser el fin de las cosas de esta era. Del pecado, de la maldad, hasta Satanás va a conocer su fin también. Y todos los demonios. Amén, querido hermano. Amén. Bueno, entonces, estas son, voy a terminar ahí, solamente una aplicación, ¿no? Porque todas estas navidades y todo esto está muy bonito y nos gusta la fiesta y yo no soy un anti-navidad. Hay pastores por ahí que son anti-navidad. Yo le doy, a mí, mi primer pastor repetía una frase que a mí nunca se le olvidó. Mi pastor me decía, Tony, las cosas tienen la importancia que tú le des. ¿Sí? Me decía, las cosas tienen la importancia que tú le des. Si tú le das importancia, no. Si no. Y yo a mí no me interesa la Navidad, que la gente, ay, que si el diablo, que si el arbolito del diablo, que si la Navidad se ha vuelto gastadera y comercialidad. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que sea para mí. Yo no estoy en eso. Que cada cual haga con su vida lo que le da. Ahora, lo que yo sí recomiendo es que la gente aproveche
la Navidad, o que de alguna manera, vamos a decirlo mejor para involucrarnos a nosotros, que de alguna manera nosotros seamos capaces de propiciar la verdadera historia de lo que celebramos en la Navidad para que la gente se encuentre con Cristo. ¿Amén? Porque si compras o no compras, si pones árbol o no pones árbol, todo eso es completamente irrelevante si tú no tienes un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Entonces, la Navidad, sí, la Navidad es Cristo, para unos no. La Navidad es Cristo, pero es que eso no viene eso no es, ¿cómo decir? Eso no es mandatorio. Sobre todo para el no creyente. Tú no puedes ir con tu pontificación a decirle a un no creyente que no entiende. La Navidad no es eso, la Navidad es Cristo. Él no sabe lo que tú estás diciendo y no está capacitado para entender, porque la Biblia dice que el hombre natural no comprende. Necesita la obra de Dios. Lo que tú sí puedes hacer es contarle la historia de la Navidad. Por lo menos lo que representa, porque si nos vamos a meter en historia de Navidad hay otra complicación ahí, pero eso lo vamos a dejar para otra clase. Lo que representa todo esto que yo te estoy diciendo, que Dios se humanó, tomó carne humana para hacer sacrificio de nuestros pecados, para ser nuestro sustituto, y que por la fe nosotros resolvemos una vez y para siempre el problema con Dios, el problema de nuestro pecado y el problema de nuestro destino eterno. Esas cosas con tus palabras, con tus versículos, amén, tú se lo puedes enseñar. Entonces, mira, yo quiero decirte algo. Quizás alguien aquí lo necesita oír. Y una sola aplicación que le voy a dar a esto. Llama a Jesús tu Señor. Amén. Olvídate de lo del resto de la Navidad y de los pormenores y de los detalles. Llama a Cristo tu Señor. Ponte bajo el señorío de Jesús. Entrégale tu vida completamente a Jesús. Señor, yo, si algo bueno va a hacer esta Navidad es que yo rompo con mi vida de pecado, con mi vida de incredulidad y entrego mi vida y tu corazón a ti. Tú eres mi Señor. Mi próxima Navidad la voy a celebrar, pero la voy a celebrar contigo en mi corazón. Amén. Mira, ¿por qué te digo esto? Mire este último texto, Mateo 22, 41, 45. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Esto es importante. Más que decirle a la gente quizás, bueno, la Navidad es Cristo. Es bueno tratar de ver, de buscar un diálogo con las personas. A ver, ¿qué piensan las personas de Cristo? Dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, de David. Dijeron, ellos sabían la genealogía, parece que habían ido al registro civil, sabían todo. Dicen, no, es hijo de David el Cristo. Ciertamente viene por el linaje de David. Y dice Jesús, pues como David en el Espíritu le llama Señor. Este es Cristo hablando con él. Ellos dicen, ¿quién es Jesús? Dice, Jesús le pregunta, a ver Señor, a ver clase, ¿quién es el Cristo? Y uno dice, ¿de qué hijo el Cristo? Dice, hijo de David. Y entonces Jesús dice, pero qué extraño. Porque en un salmo, creo que es el 110 o el 101 o algo así, le dice, pues como David le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Amén. Y aquí hay un choque. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo se encaja esto, pastor, en lo que viene a usted hablando? En la cuestión de la divinidad de Jesús. Amén. Jesús no era meramente un hombre, ni era hijo de nadie en un sentido. Jesús es Dios. Amén. Y Cristo le está diciendo, mira, David mismo me dijo a mí, dijo el Señor a mi Señor. David estaba de tercero mirando una conversación entre el Padre y el Hijo. De hecho, la frase, el primer dijo el Señor, el primer Señor es Yahvé y el segundo es Adonai. Le digo, dijo Yahvé a Adonai, dijo el Señor, y la traducción, porque son los dos nombres de Dios, los dos son nombres de Dios. Entonces la traducción es, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor, como es, siéntate a mi diestra hasta que pongas los enemigos por estrado de tus, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor,
cómo es su hijo. En otras palabras, si David lo llama a Dios, ¿cómo es un mero hombre, hijo de David? ¿Qué concepto tú tienes de quién es Cristo? Porque yo he tratado de elaborar aquí en la idea de que Jesús es Dios. Amén. Amén. Entonces, en la Navidad, Dios se tomó forma humana en la persona de Cristo Jesús. Completamente hombre, como hemos visto aquí, pero completamente Dios. Como David le llama, mi Señor. Entonces, esta es mi exhortación para ti y para todo aquel que tú se lo quieras comunicar. ¿Quién es Jesús para ti? Yo oro y anhelo porque Jesús sea hoy y siempre tu Señor.